En nuestro viaje que iniciamos el mes pasado, hemos detectado un problema con la calefacción. La calefacción es una Truman C34CO2 o C6002. Son las dos parecidas. El problema que tenemos es que la conectamos y la ruleta numérica que tiene del 0 al 9, lo pongas en el número que lo pongas, no actúa sobre la calefacción. La calefacción va siempre a tope. Entonces llega el momento en que te ahogas de calor y tienes que apagarla. Si nosotros no estamos dentro de la caravana y queremos dejarla a una temperatura por encima de 10 grados para que el boiler no se congele, para que no tire el agua, nosotros eso no podemos hacerlo. He empezado a investigar acerca del tema. Me he ido al boiler, a la calefacción, he desmontado lo que es la caja donde viene el circuito electrónico, y ahí de la parte superior de la placa electrónica, en la parte central, salen dos cables que van directamente aquí al sensor o la sonda de temperatura, esta que tenemos aquí en el techo. ¿De acuerdo? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Al quitar la sonda de temperatura, observo, tiro para abajo de ella, observo que no hay ningún cable conectado. Significa esto que los cables que salen de la placa electrónica hacia la sonda de temperatura en algún lugar están cortados. ¿De acuerdo? He desmontado desde la placa electrónica hacia aquí, he desmontado todos los muebles de la caravana. ¿De acuerdo? He pasado por debajo de un ropero que tenemos, por debajo de la placa ducha, el mueble del lavabo, y posteriormente hay un mueble, un armarito donde tenemos guardadas las cosas del baño. Al llegar a ese punto ya no he vuelto más a encontrar ese cable. Entonces he desmontado ese mueble, una canaleta que tiene por donde debiera ir ese cable, y me encuentro que los cables están cortados así. Significa que los han cortado de fábrica, están cortados, cejados, para que nunca lleguen a conectarse. ¿Qué significa esto? Pues la placa electrónica necesita recibir una señal cuando la temperatura llega al número de control que nosotros le hemos puesto. Si lo ponemos en el número 3, pues cuando llega a la temperatura aproximadamente, que son unos 12, 13, 14 grados, pues debe de cortar la energía y debe de pararse la calefacción. Como esos cables están cortados, nunca para la calefacción. ¿De acuerdo? Y ahora os voy a intentar explicar cómo funciona esa sonda de temperatura. Esa sonda de temperatura, si podéis ver aquí, es esta que tenemos aquí. Si desmontamos la pieza de arriba, que se desmonta fácilmente metiendo la uña, vemos que aquí hay esta piececita que tiene una serie de rayas de colores. En este caso es pues gris, roja, negra, ¿no? Esto se llama termistor. Esto simplemente es una resistencia que varía en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Si el ambiente de la caravana está frío, la resistencia es máxima, por lo cual recibe muy poca señal o muy poca intensidad de corriente. Si la caravana está caliente, la resistencia baja su valor y recibe mucha señal, mucha intensidad de corriente. En este caso, al estar el circuito abierto porque están cortados los cables, ¿qué significa? Que la resistencia es máxima. La caldera dice, esto va a estar siempre frío y yo no voy a parar jamás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a continuar esa línea de cable. He comprado en una tienda de electricidad, he comprado este rollo de cable. Vamos a continuar esa línea de cable. Vamos a empalmar los dos cables con los cables que vienen desde la placa base. Lo vamos a traer por todos estos muebles, viene por aquí dentro e irá al sensor de temperatura. ¿De acuerdo?
Pero yo quiero que ustedes comprendan cómo funciona este termistor o esta resistencia variable con respecto a la temperatura. Si yo ahora, utilizando un tester, que es este que tengo aquí, que como siempre digo, gracias al cielo que me lo he traído, que no lo he dejado en casa, me he traído una serie de herramientas, no me he traído todo lo que tengo, todo lo que necesitaba, pero bueno, he traído cosas para poder subsanar las averías que se me vayan ocasionando durante el viaje este que hemos emprendido. Este testeo, comprador de corriente, tiene aquí el signo de ohmio. Este signo de ohmio simplemente lo que mide es resistencia, ¿de acuerdo? Yo aquí le pongo ahora como quiero que lo lea. Estos son kilómetros, yo lo he puesto en kilómetros, ¿de acuerdo? Si yo compruebo la resistencia en frío, veréis que ahí me está marcando a mí 7,86 kilómetros, ¿de acuerdo? En este caso, esta sonda de temperatura le está diciendo a la placa base, al boiler, estoy frío. Conecta la temperatura, conecta el calentador de aire, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la prueba. Esto lo voy a someter yo a temperatura y os voy a mostrar cómo varía la resistencia. Esto es un calefactor que tenemos eléctrico. Como estamos conectados a un área que tiene electricidad, no estamos utilizando la caldera, estamos utilizando este calefactor eléctrico. Al tenerlo, la resistencia, tenerla en la fuente de calor, ahora vais a ver ustedes cómo varía ese valor de resistencia. Y os explicaré, o intentaré explicaros, cómo es el funcionamiento de esta sonda. Lo hemos sometido a temperatura y ya está a 3,50 kilómetros. Significa que ha bajado la mitad su resistencia. Yo le he hecho la comprobación anteriormente a este termistor y esto va desde 0,5 kilómetros hasta 10,5 kilómetros en razón de la temperatura que adquiere. Si utilizamos la fórmula de la ley de Ohm, que dice resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, a nosotros lo que nos interesa ahora es saber la intensidad. Si despejamos la fórmula, intensidad pasa al término donde está la resistencia, si está dividiendo, pasa allí multiplicando. Por lo tanto se me queda que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si yo quiero despejar a la resistencia pasa abajo. Yo creo que es mejor que os lo explique en el papel, para que lo veáis. Si utilizamos la fórmula de la ley de Ohm, que dice resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, esta fórmula, nosotros lo que nos interesa es la intensidad, porque nosotros sabemos cuál es la resistencia. La resistencia va desde 0,5 a 10,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, el voltaje sabemos cuál es. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje son 12 voltios. Esto es el voltaje que nosotros tenemos en nuestra caravana, 12 voltios. Lo que nos hace falta saber es la intensidad. Y esa intensidad va ahí en razón de la resistencia. Vamos a despejar la fórmula. Yo despejo la fórmula. Voltaje, resistencia, y aquí pongo el igual. Este que está aquí dividiendo pasa al otro término multiplicando. Por lo cual se nos queda resistencia por intensidad igual a voltaje. Pero a nosotros lo que nos interesa es la intensidad, de lo cual volvemos a despejar y decimos que intensidad es igual a voltaje partido por resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo el voltaje tengo 12 voltios partido por la resistencia, que es 0,5 kilómetros, esto me da un valor. Y sin embargo, si yo pongo 12 voltios, que sería la otra opción, cuando está la caldera fría, 10 partido por 10,5 kilómetros, esto me va a dar otra tensión, ¿de acuerdo?
Esta diferencia de tensión es lo que nos va a hacer a nosotros que la caldera arranque o se apague y se quede en stand-by. ¿De acuerdo? Es una cosa muy importante que debéis de comprender. Si los cables están cortados y están abiertos, ¿qué significa? Que esta resistencia se nos vaya a nosotros al máximo, con lo cual la caldera nunca va a parar. Ahora voy a hacer con la calculadora, os voy a hacer estas operaciones para que veáis cuáles son los dos resultados de tensión que vamos a tener. Ya hemos realizado las operaciones, como podéis ver aquí, intensidad es igual a 12 voltios, que es lo que nosotros tenemos en nuestro circuito eléctrico de la caravana, dividido entre 500. ¿De dónde salen estos 500? Acordaros que era 0,5 kiloohmios. Aquí hay que pasar ese 0,5 a ohmios. 0,5 son 500. ¿De acuerdo? Y entonces me da un amperaje de 0,024. Esto es cuando la calefacción está, cuando la sonda detecta que el ambiente está caliente, nos da esta tensión. Cuando está fría, ¿qué ocurre? Pues hacemos la misma fórmula, intensidad es igual a 12 voltios partido por 10.500 ohmios. Estos 10.500 ohmios, al igual que esto, ¿de dónde sale? Pues de los 10,5 que tiene nuestro termistor, que es nuestra resistencia variable, nos da un resultado de 0,001. Este es el resultado, 1143, 0,1143. Entonces, como podéis ver, aquí hay una gran diferencia de tensión. ¿De acuerdo? Si el circuito está abierto, entonces siempre tendremos la máxima resistencia, por lo cual no habrá ninguna señal que le diga a la caldera: apágate, que la temperatura ya la hemos alcanzado. ¿De acuerdo? Aquí, entre esto y esto, hay una gran diferencia de tensión. Este es el cable que viene desde la placa base de la caldera de calefacción hacia la sonda de temperatura. ¿De acuerdo? Como veis, está cortado. Si no hay unión entre ellos por mediación de la resistencia es máxima, con lo cual la placa base no recibe ninguna tensión que le indique cómo va el tema de la temperatura. Esto estaba cortado aquí y yo pienso que como estaba oculto detrás de una madera que hay ahí, un pasacable, yo creo que los anteriores propietarios no se han llegado ni siquiera a dar cuenta de esto. Ellos ponen la calefacción, se pone a tope, y cuando se ponen a tope la apagan allí, pero la ruleta reguladora no funciona para nada. Da igual el número que lo pongan, no actúa de ninguna manera. Entonces, ya he metido el cable. Este es el cable que le vamos a poner aquí a un nivel estrecho, y lo vamos a hacer por mediación de estas conexiones. ¿De acuerdo? La polaridad no importa, porque la resistencia funciona tanto en un sentido como en otro. Esto no es como los diodos, que funcionan solamente en un solo sentido. La resistencia funciona en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues procedemos a pelar esto. Pelarlo con este tipo de alicate es bien fácil. Ay. No me he guardado todas las mijitas para no ensuciar mucho la caravana. Ahí. Ya tenemos aquí las dos puntas de cable que vamos a poner aquí dentro. A ver, está bien. De acuerdo. Ahí. Y ahora lo dejamos cogido ahí. De esta manera queda totalmente aislado, no se puede producir ningún cortocircuito. ¿De acuerdo? Vamos a poner el siguiente. Previo a hacer este tipo de conexión,
hemos cortado la corriente eléctrica de la caravana para que no se produzca por accidente un cortocircuito y nos vaya a fundir un fusible. Bueno, pues esto aquí sencillamente lo apretamos y ya se queda cogido. Bueno, ya prácticamente tenemos las dos conexiones. Ahora vamos a pelar este que está aquí, estos que tienen aquí. Lo pensé antes de salir de viaje. Dije, ¿qué herramientas me llevo? Y entre ellas pues me traje esta herramienta y unos pocos de conectores por lo que me pudiera ocurrir. Todo esto se puede comprar por el camino, pero si te coges en un país que no es el tuyo, que no entiendes el idioma, que no conoces la zona, es mucho más complicado. Por lo tanto, yo he traído algunos pequeños repuestos por si acaso. Menos mal. Esto vamos a poner aquí. Esto lo metemos aquí en su sitio. Ahí está metido. Y ahora procedemos a cerrar la clavija. Esto le pega un bocado al cable que ya veis ustedes cómo queda esto. Esto queda perfecto. Vamos a cortar esta ahora. Pelamos cable. Este tiene una rayita roja, como pueden ver ustedes, que este seguramente será positivo, pero ya le digo que no tiene importancia porque la resistencia lo mismo funciona en un sentido que en el contrario. Vamos a meterlo en su sitio. Y ahora pues cerramos la conexión. Bueno, voy a poner la antena aquí, que parece que va a ser más fácil meterlo aquí. Y ahora meter el cable en su sitio. Ahí. Bueno, pues ya tenemos conectado lo que es el cable. ¿De acuerdo? No se debe de producir, como está totalmente aislado, no se debe producir ningún cortocircuito. Porque si se unieran estos dos cables, ¿qué pasaría? La resistencia sería mínima y por lo tanto la caldera no arrancaría nunca. La caldera diría, yo estoy recibiendo tensión alta, el habitáculo está caliente, entonces no arrancaría nunca. Por eso es muy importante que quede bien aislado. Ahora ya es meterlo por aquí, ponerle esta regleta que tiene para tapar los cables y ya nos iremos al mueble de la parte delantera y iremos conduciendo el cable. Bueno, ya se trata solamente de guiando el cable hasta llegar al sitio donde está el sensor. Aquí hemos quitado todos estos pasacables que veis aquí uno en cada sitio y otro que hay ahí en el rincón. Y ahora se trata de ir metiendo el cable. Vamos metiendo el cable poco a poco. Ahí. Y ahora por este lado. Este está un poquillo más estrángulo. Me coge un poquillo más estrángulo. Por aquí. Bueno, ya está. Ahora volvemos a cerrarlo todo otra vez. Otra vez poner las tapas para que oculten los cables, lo cerramos todo tal como estaba y aquí no pasa nada. Aquí podéis ver ya el mueble cerrado con su canaleta cubrecable y todo puesto. Ahora vamos por el siguiente y por el siguiente que se ve ahí adentro, detrás de la cama. Vamos a ir cerrando poco a poco. Qué alegría da cuando todo vuelve a estar como estaba al principio, montadito. Lo que nos queda es meter la sonda de temperatura por la parte inferior de esta pieza y conectarle las dos clavijas. Y una vez que tengamos las dos clavijas aquí,
yo voy a coger y le voy a poner un poquito de cinta aislante para que esto nunca se pueda mover de aquí, ya que las clavijas son un poquito más grandes, por lo menos hasta que volvamos a nuestras casas, o pueda yo conseguir clavijas más pequeñas. Bueno, ya hemos puesto los terminales de los cables para conectarlo en esta clavija. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que estos son terminales Phantom y ya ve usted la anchura que tiene. Sin embargo, la pieza que tenemos que poner, fíjate lo estrechita que es. Yo no tengo otro terminal, tengo este terminal, yo no tengo otro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer que coincida con una de las cogidas. Ahí se queda perfectamente cogido y no va a haber problema, ¿de acuerdo? ¿Y veis lo que ocurre? Mira, ¿veis lo que ocurre? Que es más estrecho, el terminal es más estrecho que la clavija que he puesto. No tengo otra. Así lo vamos a poner. Pero para evitar que pueda haber ningún cortocircuito, voy a coger ahora la cinta aislante y voy a encintar esta clavija hasta el final. La seguridad ante todo, porque estamos de viaje, no estamos en nuestra casa. Y cualquier incidencia que nos ocurra se puede convertir en un gran problema. Así. Entonces, mira cómo lo vamos a dejar. Así lo vamos a dejar. ¿Veis la diferencia? Este está protegido hasta el final, este no. En cualquier movimiento del colchón, cualquier movimiento de la caravana, nos hace aquí un cortocircuito y ya tenemos una avería. Pues vamos a hacer con el siguiente lo mismo. Buenos días. A lo largo de la tarde de ayer y la noche pasada hemos estado comprobando cómo funcionaba la sonda de temperatura que conectamos ayer. Y deciros que muy contento, muy buenos resultados. La sonda de temperatura va perfecta. Dependiendo del número que pongamos la ruleta ahí atrás, varía de 5 en 5 grados aproximadamente. Si lo pones en el 9 va al máximo, no para nunca. Pero si vas bajando hacia abajo, puedes ir regulando prácticamente entre 4 y 5 grados cada número. Una vez que llega la temperatura que tú has marcado, la caldera para. Y cuando baja aproximadamente entre grado y medio y 2 grados la temperatura ambiente, vuelve a arrancar. Ya os digo, si yo la pongo por ejemplo a 18, cuando llega a 18 grados, corta. Y cuando baja la temperatura a 16, vuelve la caldera a arrancar. Quiere decir que, me repito anteriormente, muy contento. Uf, qué alegría, qué peso nos hemos quitado de encima, porque ahora vamos ya hacia el norte y ahí va a ser frío, porque estamos teniendo una semana de navidades maravillosa, el cielo celeste, buena temperatura y todo, pero cuando vayamos, estemos metidos en los Pirineos, la cosa va a variar una mejilla, y entonces habrá un momento en que nosotros tengamos que irnos a pasear por la ciudad o por la zona donde estemos y tengamos que dejar puesta la caldera al mínimo para que nunca baje de 5 grados y no se congele el boiler o tire el agua que está en su interior. Hay que hacer que el gato haga ejercicio, si no se nos aburre la caravana. Ahora mismito Thor está intentando de cazar esa luz roja y ahí está entretenido. Si no, se nos va a poner muy gordo. Thor, ¿qué es eso?
que te va a tirar la Coca-Cola. Está vacía. No.